Poca gente lo sabe, pero existe una realidad preocupante que rara vez se aborda en los consultorios médicos, especialmente con las personas mayores. Cada año, millones de personas mayores de 70 años siguen estrictamente las recomendaciones médicas y hacen fila para sus chequeos de rutina, creyendo que están cuidando su salud. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que algunas de estas pruebas, incluso las recomendadas por los propios médicos, pueden aumentar el riesgo de cirugías innecesarias, accidentes cerebrovasculares e incluso cáncer. Investigaciones recientes muestran que hasta el 37% de las pruebas realizadas en adultos mayores resultan en tratamientos innecesarios, así como en posibles complicaciones y efectos secundarios permanentes. Y lo más alarmante es que el 99% de las personas mayores de 70 años desconocen que se someten a pruebas excesivas. Entre estas pruebas, hay una en particular que encabeza la lista. Está relacionada por sí sola con el 5% de los casos de cáncer en Estados Unidos, el mismo porcentaje asociado con el consumo diario de alcohol. Rara vez oirás esto en la sala de espera de una clínica, ni lo verás en las campañas de salud. Pero esta verdad, basada en datos científicos, necesita ser expuesta. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. En el video de hoy, descubrirás las 5 pruebas que debes evitar después de los 70 y por qué pueden representar un riesgo real para tu cuerpo. Todo basado en estudios confiables. Y prepárate, la segunda prueba de la lista te sorprenderá. Antes de empezar, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves, tu edad, y si has tenido alguna experiencia negativa con pruebas o procedimientos médicos. ¿Crees que los adultos mayores se hacen demasiados exámenes? Leemos y respondemos todos los comentarios con consejos y orientación personalizados. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para ver más contenido como este. Ahora, sin más preámbulos, hablemos del primer examen. Porque parece inofensivo, pero puede arruinar silenciosamente tu calidad. Número 5. Densitometría ósea. Parece inofensivo. Un examen rápido, indoloro y sin agujas, y sabrás si tus huesos corren riesgo de fracturarse. Pero esto es lo que nadie te dice. Después de los 70 años, una densitometría ósea puede ser más alarmante que beneficiosa. Esta prueba, conocida como densitometría ósea, DEXA, mide la resistencia ósea y se utiliza principalmente para detectar la osteoporosis. Pero en los adultos mayores, especialmente en las mujeres, los resultados casi siempre indican una menor densidad ósea, incluso cuando no existe un riesgo real. Esto se debe a que la pérdida ósea es una parte natural del envejecimiento. Al igual que las arrugas o las canas, le sucede a todo el mundo. Aún así, a muchos adultos mayores se les recomienda tomar medicamentos como los bifosfonatos, que prometen fortalecer los huesos, pero conllevan efectos secundarios graves, como la necrosis mandibular, una afección poco común en la que el hueso maxilar comienza a morir, y la irritación esofágica. Y aquí está el problema. Los estudios demuestran que tratar la pérdida ósea leve en personas mayores de 70 años con medicamentos tiene poco o ningún impacto en las tasas reales de fracturas. Un estudio publicado en la revista de la Geriatría Americana La Sociedad realizó un seguimiento de más de 1.200 mujeres mayores de 70 años y descubrió que los bifosfonatos redujeron el riesgo de fracturas en tan solo un 0,3% después de 5 años. No es un gran hallazgo, pero está lejos de salvarles la vida. En cambio, estas mujeres eran mucho más propensas a sufrir efectos secundarios de los medicamentos, como problemas digestivos, inflamación esofágica y huesos frágiles que se fracturan de forma inusual. Consideremos el caso de Rose, una profesora de piano jubilada de 76 años, a quien remitieron para una densitometría ósea tras su revisión anual. Nunca se había caído, no sentía dolor y caminaba a diario. Su examen reveló osteopenia, una leve reducción de la densidad ósea que no se considera osteoporosis. Su médico le recetó inmediatamente alendronato, un tipo de bifosfonato. 3 meses después, desarrolló reflujo intenso y dolor mandibular. Para cuando llegó, llevaba semanas sin tocar el piano. Suspendimos su medicación y comenzamos un programa con vitamina D, ejercicios de resistencia como bandas elásticas y una dieta rica en calcio, que incluía alimentos como sardinas y verduras de hoja verde. Un año después, volvió a actuar en recitales, con las piernas más fuertes, mejor equilibrio y sin fracturas.
Una revisión rápida puede parecer sensata, pero para una persona mayor de 70 años que no sufre caídas ni fracturas, lo mejor es mejorar su estilo de vida. Se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza, los ejercicios de equilibrio, la nutrición adecuada y el tratamiento de la deficiencia de vitamina D reducen las fracturas en más del 20%, según un estudio de 2022 publicado en Osteoporosis Internacional. No dejes que un número en la pantalla te intimide y te haga someterte a un tratamiento innecesario. Pero hay una prueba que podría llevarte a algo aún más aterrador: una neurocirugía. Número 4. Resonancia magnética cerebral para la pérdida de memoria. Cuando los adultos mayores empiezan a sentirse más olvidadizos o confundidos, surge automáticamente el miedo. Miedo a la demencia, miedo al Alzheimer. Por eso, los médicos suelen solicitar una resonancia magnética cerebral. Pero aquí está la incómoda verdad. Las resonancias magnéticas, exploraciones detalladas que revelan la estructura del cerebro, rara vez ofrecen las respuestas que los pacientes esperan. De hecho, la mayoría de las resonancias magnéticas en personas mayores de 70 años solo muestran cambios relacionados con la edad, como una ligera contracción o manchas en la sustancia blanca, que son completamente normales para este grupo de edad. Pero aquí está el problema. Ver estas imágenes puede causar pánico en muchos pacientes, lo que lleva a más pruebas, ansiedad e incluso cirugía, lo que a menudo no mejora la memoria e incluso puede empeorar las cosas. En 2021, un estudio publicado en Neurology. Hoy se analizaron más de 3.000 resonancias magnéticas de pacientes entre 70 y 85 años con quejas leves de memoria. El 86% presentó alguna anomalía cerebral, pero solo el 3% de estos hallazgos se relacionaron con una afección verdaderamente tratable. En otras palabras, el 97% experimentó el estrés emocional de que les dijeran que algo andaba mal cuando no era así. Peor aún, casi el 12% fue derivado a procedimientos invasivos, como punciones lumbares o incluso biopsias, todos basados en resultados imprecisos. George, un ingeniero jubilado de 74 años, buscó ayuda porque cada vez era más olvidadizo. Estaba lúcido, pero olvidaba constantemente nombres y dónde había dejado las llaves. El médico le solicitó una resonancia magnética que reveló cambios en la sustancia blanca. Entró en pánico, pensando que tenía demencia. Dejó de conducir y de ir a la iglesia. Con el tiempo, su ansiedad solo aumentó. Reevaluamos a la paciente con una prueba cognitiva estándar, cuyos resultados se mantuvieron dentro de los límites normales. Le explicamos que los hallazgos de la resonancia magnética eran apropiados para su edad. Nos centramos en intervenciones en el estilo de vida, sueño adecuado, hidratación y ejercicios de ingenio. En 3 meses, su memoria se estabilizó y se sintió mejor. Lo cierto es que, a menos que haya síntomas neurológicos graves, como convulsiones, cambios repentinos de personalidad o pérdida rápida de habilidades, las resonancias magnéticas son de poca ayuda en casos de olvido leve. Un mejor primer paso es una prueba cognitiva sencilla en papel que evalúe la memoria, la atención y la resolución de problemas. Es económico, eficaz y evita el riesgo de pánico innecesario. Prepárense, porque la siguiente prueba de la lista es una de las más comunes, y por algo es la tercera. Número 3. Prueba de esfuerzo cardíaco. Es una de las pruebas más comunes entre los adultos mayores que se quejan de fatiga leve, presión en el pecho o una sensación de estar diferente. La prueba de esfuerzo cardíaco, realizada en una cinta de correr o con medicamentos que simulan el esfuerzo físico, se utiliza para identificar arterias obstruidas. Sin embargo, después de los 70 años, esta prueba suele ser más perjudicial que beneficiosa, especialmente en quienes no presentan signos claros de problemas cardíacos. ¿El motivo? Falsas alarmas y procedimientos cardíacos innecesarios, que suponen graves riesgos. El problema radica en la precisión del examen. Estudios demuestran que, en adultos mayores de 70 años, la tasa de falsos positivos puede alcanzar el 40%. La colocación de stents o cirugías de bypass, a menudo innecesarias. Un amplio estudio de 2017 publicado en JAMA Cardiology reveló que más de la mitad de los stents colocados tras pruebas de esfuerzo se realizaron en pacientes sin síntomas reales ni beneficios tangibles. Además,
Estos pacientes no mostraron ninguna mejora en la supervivencia ni en la calidad de vida tras el procedimiento. Sin embargo, lo que sí experimentaron fueron más casos de sangrado, daño renal inducido por contraste y hospitalizaciones prolongadas. Esto fue lo que le ocurrió a Raymond, un cartero jubilado de 75 años que se mantenía activo caminando a diario. Durante una revisión, mencionó sentirse cansado al subir cuestas. El médico programó una prueba de esfuerzo por precaución. Los resultados no fueron concluyentes y lo derivaron a un cateterismo, una prueba que inserta un tubo en las arterias para detectar obstrucciones. Detectaron un estrechamiento leve y le colocaron un stent. Esa noche, Raymond tuvo una reacción al contraste y desarrolló problemas renales. Pasó 6 días en el hospital y requirió monitoreo durante semanas. Su fatiga no disminuyó, porque el problema nunca fue su corazón. Simplemente necesitaba más hidratación y un descanso adecuado. Si tiene más de 70 años y no presenta síntomas cardíacos típicos, como dolor en el pecho al moverse, dificultad para respirar o una disminución repentina de la energía al realizar actividades ligeras, una prueba de esfuerzo podría ser más perjudicial que beneficiosa. Una mejor alternativa es un electrocardiograma en reposo que analiza el ritmo cardíaco sin esfuerzo, o una angiografía coronaria por tomografía computarizada con puntuación de calcio, una prueba de baja radiación que evalúa la acumulación peligrosa de placa en las arterias. Estos exámenes son más seguros, más sencillos, y tienen muchas menos probabilidades de llevarle a un procedimiento innecesario. Número 2. Colonoscopia. Probablemente no lo esperabas. Pero la colonoscopia, un procedimiento que utiliza una cámara para examinar el colon, no siempre es una buena opción después de los 70 años, y casi nunca se recomienda después de los 75, a menos que haya síntomas específicos. Los riesgos aumentan con la edad. La preparación es agresiva e incluye laxantes potentes que pueden causar deshidratación, mareos y problemas renales. La sedación utilizada en el procedimiento presenta riesgos adicionales para la función cerebral en adultos mayores. Y quizás lo más sorprendente es que el examen en sí puede causar complicaciones como sangrado, perforación o incluso arritmias cardíacas durante la sedación. Un estudio de 2019 publicado en JAMA Internal Medicine realizó un seguimiento de más de 1.3 millones de pacientes de Medicare de 70 años o más. Los datos mostraron que por cada 1000 colonoscopias realizadas a personas mayores de 75 años, solo se salvaron 2 vidas, pero más de 20 personas sufrieron complicaciones graves. Esto representa una relación riesgo-beneficio de 10:1. Incluso cuando se detectan pólipos, muchos son pequeños y de crecimiento lento. Quitarlos en personas mayores puede causar más daño que dejarlos como están. Dana, una abuela de 73 años que regentaba una pequeña panadería con su hija, no presentaba síntomas, ni sangrado, ni cambios en las heces, ni antecedentes familiares de cáncer de colon. Pero su nuevo médico, recientemente egresado de la residencia, insistió en que se hiciera una colonoscopia preventiva. Ella aceptó. Durante el examen se le extrajo un pequeño pólipo y le dieron el alta. Esa noche, Dana sufrió un fuerte dolor abdominal y se desmayó. En el hospital, le descubrieron una perforación intestinal. Pasó 9 días hospitalizada, perdió unos 4.5 kilos y nunca volvió a ser la misma. Al revisar su historial médico, descubrimos que previamente se había realizado 2 colonoscopias con resultados normales. No había motivo para repetir el examen. Actualmente, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EEU recomienda suspender las pruebas de detección rutinarias del cáncer de colon a los 75 años en la mayoría de los casos. Para las personas que gozan de buena salud, una alternativa más segura es la prueba de sangre oculta en heces, como la prueba FIT, que se realiza en casa, sin preparación, sin sedación, y sigue siendo eficaz para detectar casos preocupantes. Hable con su médico sobre las alternativas, porque una vez que ingresa a la línea de producción de la colonoscopia, salir puede ser difícil. Y ahora llegamos a la prueba más utilizada, más peligrosa y más dañina para los adultos mayores, y una que seguramente usted ya se ha realizado. Número 1. Tomografía computarizada de cuerpo completo. Chequeo total.
Las tomografías computarizadas de cuerpo completo, que a veces se ofrecen como parte de paquetes de salud para ejecutivos o servicios preventivos en clínicas privadas, se promocionan como una forma de detectar el cáncer de forma temprana. Pero aquí está la impactante verdad. Estas pruebas exponen el cuerpo a una alta dosis de radiación ionizante. Para los adultos mayores, especialmente los mayores de 70 años, el riesgo de requerir pruebas invasivas, biopsias e incluso cirugías innecesarias es extremadamente alto. Y lo más irónico es que no hay evidencia de que las tomografías computarizadas en personas asintomáticas salven vidas. Cada tomografía emite entre 10 y 20 milisieverts de radiación, el equivalente a unas 500 radiografías de tórax, según un estudio de modelado publicado en 2023 en JAMA Internal Medicine. El aumento de las tomografías computarizadas en los EU ahora puede representar hasta el 5% de todos los casos de cáncer, lo que coloca a la tomografía a la par del alcohol como carcinógeno. En otras palabras, 1 de cada 20 casos de cáncer podría deberse a una prueba que supuestamente prevenía la enfermedad. Esto no solo es contraproducente, sino aterrador. Las tomografías computarizadas pueden detectar nódulos, calcificaciones o quistes inofensivos que simplemente son parte del envejecimiento. Pero en cuanto aparecen en la tomografía, salta la alarma. A partir de ahí, se realizan más pruebas, luego biopsias, y finalmente, pánico. Pensemos en el caso de Marcus, un hombre activo de 80 años que enseñaba artes marciales a otras personas mayores. Se sintió de maravilla y asistió a un chequeo médico de élite para adultos mayores, ofrecido por una clínica privada. Su tomografía computarizada reveló un pequeño nódulo de 3 milímetros en el pulmón. Esto desencadenó una reacción en cadena. Lo derivaron a un oncólogo, le realizaron una tomografía por emisión de positrones, TEP, y, finalmente, una biopsia pulmonar. ¿El resultado? Benigno. Sin embargo, la biopsia provocó el colapso de una parte del pulmón, lo que obligó a su hospitalización y a 2 meses de recuperación. Todo por algo que podría haberse dejado en paz. Los expertos advierten: las tomografías computarizadas de cuerpo completo no deben utilizarse como método de detección general para adultos asintomáticos. El Colegio Americano de Radiología es claro: no hay beneficios comprobados y los riesgos son significativos. Pérdida de peso inexplicable, tos con sangre o hinchazón visible. Las pruebas dirigidas son adecuadas. Pero examinar todo el cuerpo sin una razón específica es como buscar un tesoro con un detector de minas. Quizás incluso encuentres algo, pero el daño podría ser mayor al que pretendías evitar. La estrategia más segura e inteligente es escuchar a tu cuerpo. Si te encuentras bien, acude a tus chequeos con un médico de confianza y solo hazte pruebas si hay una indicación clara. Su tiempo, energía y salud son demasiado valiosos como para desperdiciarlos en pruebas impulsadas por el miedo que podrían dejarlo en peor situación que antes. Y ahí lo tienes. 5 pruebas que pueden parecer útiles, pero que en realidad pueden ser perjudiciales, especialmente después de los 70 años. La medicina moderna es poderosa, pero no es perfecta. A veces, menos es más. Siempre pregúntese: ¿qué pasa si esta prueba detecta algo? Si la respuesta es incierta, o si los riesgos superan los beneficios, quizás sea momento de reconsiderar. Y recuerda, la verdadera prevención empieza con el estilo de vida. Mantente activo, come bien, duerme bien y elige tus exámenes con cuidado. Ahora queremos saber de ti. ¿Alguna vez, tú o un ser querido, ha experimentado complicaciones a causa de una prueba o tratamiento que finalmente resultó innecesario? ¿Qué ocurrió? Comparte tu experiencia y opiniones en los comentarios. Nos encanta saber de ti. Gracias por ver.